¿Estamos presenciando el movimiento que puede redefinir quién tiene el control en África? En los últimos años, Burkina Faso ha sido sacudido por sucesivos intentos de derrocamiento. Fracasos, violencia y una inestabilidad al rojo vivo marcaron el pulso político de este país del Sahel. Lo inesperado. Ibrahim Traoré no solo sobrevivió, sino que salió reforzado, con un nuevo y poderoso aliado a su lado, China. Pero esto no es solo otro golpe frustrado. Esta vez, la diferencia es visible en las calles y en los cielos de Burkina Faso. La llegada repentina y masiva de tecnología militar avanzada directamente desde Pekín. Vehículos blindados relucientes, artillería moderna y sistemas de cohetes sofisticados han sido desplegados en puntos estratégicos de todo el país. El cambio es tan abrupto que, de la noche a la mañana, el paisaje militar de la región se ha transformado. Por primera vez, un país africano que dependía históricamente de Francia y Estados Unidos recibe armamento de punta y asesoría técnica, pero ahora desde el este. ¿Por qué justo ahora? ¿Es China la que ocupa el espacio vacío dejado por Occidente? ¿O estamos ante una transformación mucho más profunda en el equilibrio de poder del Sahel? El futuro de África se juega en este tablero. Un error puede arrastrar a Burkina Faso a una nueva trampa de dependencia, esta vez con Pekín. Sin embargo, si la jugada es inteligente, podría ser el primer paso hacia una autodeterminación auténtica y el fin del ciclo de subordinación. ¿Estamos ante el inicio de alianzas pragmáticas y una soberanía africana real, o simplemente cambiando un yugo por otro? La respuesta puede alterar el mapa político y militar de todo el continente en el siglo XXI. Las imágenes de convoyes blindados chinos recorriendo Ouagadougou han generado reacciones encontradas, tanto dentro como fuera del país. ¿Cómo se llegó a este punto y qué busca realmente China en el corazón de África? Durante décadas, Burkina Faso fue rehén de las potencias occidentales. Pero hoy, ese dominio se tambalea. Desde el año 2015, una ola imparable de violencia insurgente ha azotado al país. Millones de personas desplazadas, regiones enteras convertidas en desiertos de miedo y ruinas. Familias huyendo de aldeas calcinadas, mientras el Estado apenas resiste una crisis humanitaria inédita. En este escenario infernal, el ejército burkinés se reveló impotente y mal armado. Su supervivencia dependía casi por completo del apoyo militar y logístico de Francia y Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el interés de Occidente se desvanecía, los soldados quedaron solos ante amenazas cada vez más letales. Para comprender mejor este panorama, basta recordar la historia reciente de otros países africanos. Por ejemplo, en Malí, la presencia francesa, a través de la Operación Barkhane, prometía estabilidad, pero acabó generando resentimiento popular y resultados ambiguos. Las protestas masivas en Bamako, en el año 2020, evidenciaron el hartazgo de la población frente a la incapacidad de las fuerzas extranjeras de restablecer la paz. Burkina Faso, observando la experiencia maliense, se vio forzada a buscar alternativas urgentes. En ese vacío de poder, China, hasta entonces vista solo como aliado comercial, dio un paso audaz. Por primera vez, la entrega de blindados VN-22B, morteros PLL-05 y lanzacohetes SR-5 se realizó de manera pública, bajo la atenta mirada internacional. Pero el vínculo va mucho más allá del envío de armas. China ofrece entrenamiento intensivo, soporte técnico y asesoría para transformar la doctrina militar nacional. Busca una modernización integral. Cambiar la mentalidad, la estrategia y la capacidad de respuesta del ejército burkinés. Pensemos en el impacto inmediato de esta transformación. Soldados que durante años patrullaban en vetustas camionetas Toyota, ahora operan sofisticados vehículos blindados capaces de resistir ataques con armas pesadas. Se han creado centros de mando de última generación, conectados por redes seguras provistas por ingenieros chinos. Oficiales burkineses viajan a Pekín para recibir formación en estrategia militar y logística avanzada,
en una transferencia de conocimiento sin precedentes en la historia del país. El efecto fue inmediato. La moral de los soldados, acostumbrados a pelear en condiciones miserables, se disparó al ver columnas de vehículos modernos y artillería capaz de responder con fuerza. Por primera vez en años, el ejército puede proteger y atacar con eficacia, coordinando operaciones de alto nivel. Para ilustrar el cambio, comparemos la situación con la vivida por Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez en 1956. Cuando las potencias occidentales bloquearon el suministro de armas, la Unión Soviética intervino, cambiando radicalmente el equilibrio militar en la región. Del mismo modo, la entrada de China en Burkina Faso marca un antes y un después en la correlación de fuerzas en el Sahel. Pero la apuesta es arriesgada. Aferrarse a Occidente era aceptar el colapso lento del Estado. Apostar por China podría salvar miles de vidas o hipotecar el futuro nacional, dependiendo de cómo evolucione esta nueva dependencia estratégica. La llegada masiva de armamento chino no solo redefine el campo de batalla, también obliga a Burkina Faso a repensar su lugar en el tablero global. ¿Qué se gana y qué se arriesga al cambiar París por Pekín como salvavidas? En medio de una crisis humanitaria feroz, bajo la sombra de insurgentes y el abandono internacional, Burkina Faso rompe esquemas, redibuja alianzas que pueden alterar el destino del Sahel. China entra con fuerza, entregando armamento de última generación sin exigir reformas políticas ni imponer agendas ocultas. A diferencia de las potencias occidentales, Pekín solo pide pagos a futuro, sin atar las manos del gobierno ni reclamar cambios inmediatos. Esta flexibilidad es más que pragmatismo financiero. Los préstamos blandos, los acuerdos respaldados en oro y el pago diferido permiten a Burkina Faso reforzar su ejército sin temor a hundirse hoy en la deuda. Para un Estado asediado, la prioridad es sobrevivir el presente, aunque el costo se pague mañana. Esta estrategia de flexibilidad recuerda al llamado modelo angoleño de los años 2000, en el que China financió infraestructuras a cambio de petróleo, permitiendo al gobierno de Angola reconstruir el país tras décadas de guerra civil. A corto plazo, el beneficio fue real, aunque a largo plazo surgieron debates sobre la sostenibilidad de la deuda y la autonomía nacional. Pero la apuesta no solo es China. Ahora, Burkina Faso puede negociar con otros. Egipto y Turquía han entrado a la competencia, ofreciendo equipos y asesoría. El país ya no depende de un solo proveedor. Puede comparar, elegir y aumentar su margen de maniobra como nunca antes. Por ejemplo, en 2023, Turquía firmó acuerdos de defensa con Níger, que le permitieron acceder a drones Bayraktar TB2, cambiando el balance de fuerzas en la lucha contra grupos armados. Burkina Faso observa estos movimientos y aprende a diversificar su portafolio de aliados, evitando caer en la trampa de la dependencia exclusiva. Internamente, el cálculo político es frío y urgente. Mostrar vehículos blindados nuevos y lanzacohetes sirve para restaurar la moral y recuperar legitimidad, especialmente tras la salida de Occidente. El mensaje es potente. La defensa nacional ya no está atada a París ni a Washington. Sin embargo, muchos se preguntan si esta libertad es real. ¿No será un simple cambio de amo? Entregar recursos estratégicos o endeudarse a largo plazo podría hipotecar el futuro del país. La soberanía ganada hoy puede convertirse en una nueva forma de dependencia mañana. La apuesta es existencial. Elegir la acción significa aceptar deudas y riesgos, pero la alternativa era la desaparición del Estado. Para el gobierno, cargar con compromisos parece preferible a quedarse sin país que gobernar. La llegada de armas chinas no solo transforma el campo de batalla, también redefine las reglas del juego diplomático entre África y el mundo. Estamos siendo testigos del surgimiento de una nueva era de alianzas africanas, alejadas de Occidente. El Sahel se transforma, y Burkina Faso no camina sola. Mali afianza su vínculo militar con Rusia. Níger estrecha lazos con Turquía y China. Así, ante nuestros ojos, brota un bloque posoccidental en el corazón de África Occidental.
La influencia china ya no se limita a la entrega de armas. Sus programas de formación militar, soporte técnico permanente y la integración de ejércitos africanos en cadenas logísticas modernas marcan una diferencia crucial. Ya no hablamos solo de comprar blindados o lanzacohetes, sino de acceder a un ecosistema militar completo, capaz de sostener operaciones a largo plazo. Pekín penetra hasta niveles operativos y estratégicos que antes dominaban París o Washington. Para visualizar la magnitud de este cambio, imaginemos el ejemplo de Etiopía durante la guerra contra Eritrea, entre 1998 y 2000. La compra de sistemas de defensa de Rusia transformó por completo la capacidad operativa del ejército etíope. Hoy, Burkina Faso podría estar comenzando una transformación similar, pero con China como socio principal. Sin embargo, esta transformación arrastra un riesgo soterrado. ¿Se repiten viejos patrones de dependencia, solo que con nuevos actores? La autonomía africana se pone en duda si los sistemas de defensa, la capacitación de oficiales y el mantenimiento de equipos quedan en manos de asesores extranjeros, sean rusos, chinos o turcos. La pregunta es incómoda, pero imposible de ignorar. A pesar de todo, el Sahel vive una multipolaridad inédita. Occidente ha perdido el monopolio, y la región se convierte en un tablero de competencia global por influencia, recursos y reputación. Las reglas del juego cambian. Quien ofrece soluciones pragmáticas conquista aliados. Aquí, la negociación se vuelve la principal herramienta de supervivencia. En la práctica, esta multipolaridad puede traducirse en estrategias concretas de negociación. Burkina Faso, por ejemplo, puede condicionar el acceso a sus yacimientos de oro o manganeso a cambio de mejores condiciones en los préstamos o de transferencia tecnológica real, como ya ha sucedido en acuerdos puntuales con empresas mineras chinas y rusas. Lo que está en juego no es solo el control de minerales o la adjudicación de contratos millonarios. Es la posibilidad de que los países africanos redefinan, al fin, el concepto de soberanía continental. Acceder a tecnología militar avanzada y a nuevas alianzas permite recuperar la autodefensa, reforzar la moral institucional y arrebatar a los insurgentes la ventaja de la movilidad y la impunidad en las periferias. La batalla psicológica se libra también en el imaginario colectivo. Los grupos armados, acostumbrados a operar con dinamismo y refugios seguros, ahora enfrentan un entorno donde ningún santuario es invulnerable. Los estados, por su parte, recuperan confianza, cohesionan su aparato interno y legitiman el discurso de autodeterminación. Pero el Sahel podría convertirse en un laboratorio de autonomía africana. O en el escenario de una nueva guerra fría, donde potencias externas dictan los equilibrios internos. Todo depende de cómo los líderes regionales gestionen esta coyuntura. ¿Serán arquitectos de su destino o meros peones en el tablero internacional? Mientras los vientos de cambio soplan en el Sahel, la pregunta crucial persiste. ¿Será esta región el modelo para toda África, o solo un preludio de futuros conflictos? Las próximas jugadas definirán la memoria y el futuro del continente. No basta con tanques ni cohetes. Lo que sucede hoy en Burkina Faso es una advertencia para toda África. Cambiar de socios puede abrir caminos, pero solo si se preserva el control soberano. El riesgo está en reemplazar un dominio extranjero por otro, sin conquistar la verdadera autonomía. Los acuerdos con China muestran una creatividad financiera inédita. No es solo compra de armas, se incluye mantenimiento, formación, asesoría y esquemas de pago flexibles. Sin embargo, esa flexibilidad puede volverse un arma de doble filo. A largo plazo, pueden surgir compromisos sobre recursos naturales y presiones políticas que condicionan el futuro burkinés. La experiencia enseña que la modernización militar, por sí sola, no resuelve los problemas de fondo. Sin instituciones sólidas ni resolución de conflictos sociales, la paz será frágil y breve. Incluso los sistemas más avanzados, en manos de ejércitos mal gestionados, pueden perpetuar la violencia o generar nuevos abusos. La tecnología militar inclina la balanza en el campo de batalla,
pero no elimina las causas profundas de la inestabilidad. En este punto, es instructivo repasar el caso de Nigeria, que a pesar de recibir helicópteros y aviones militares estadounidenses en los años 2000, no logró erradicar a Boko Haram debido a la persistencia de la corrupción, la fragmentación política y la falta de confianza de la población en las Fuerzas Armadas. Burkina Faso debe aprender de este error y apostar por la reforma institucional paralela a la modernización técnica. Aún así, Burkina Faso lanza un mensaje contundente. La soberanía no se pide, se toma. No se trata de esperar dignidad o seguridad de potencias externas, sino de construirlas desde dentro. Las alianzas deben ser herramientas, nunca muletas permanentes. Este giro estratégico puede inspirar a otras naciones africanas a explorar rutas inéditas y desafiar los antiguos equilibrios de poder. No obstante, el mayor reto es evitar la trampa de la dependencia maquillada. Si el modelo burkinés solo sustituye una influencia foránea por otra, sin transformar la relación de fondo, el resultado será el mismo: autonomía recortada, recursos hipotecados y decisiones limitadas por intereses ajenos. El destino de la autonomía africana dependerá de aprender de este caso y esquivar errores conocidos. Aquí se juega mucho más que una victoria militar. África debe decidir si será dueña de su porvenir o si seguirá atrapada en el ciclo de dependencias que ha marcado su historia reciente. La balanza aún puede inclinarse en cualquier dirección, y el desenlace está lejos de ser seguro. ¿Qué señales anticipan el rumbo que tomará Burkina Faso, y con ella, el resto del continente? Para anticipar el futuro, es fundamental observar indicadores concretos. Por ejemplo, la diversificación real de aliados, el incremento de inversión local en investigación y desarrollo militar, y la participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. Si Burkina Faso logra crear una industria de defensa nacional, aunque sea incipiente, y fomenta la transparencia en los contratos internacionales, podría marcar la diferencia respecto a experiencias pasadas de dependencia. ¿Estamos presenciando el verdadero despertar de una África soberana, o simplemente el relevo de viejos amos por nuevos poderes disfrazados de aliados? La llegada continua y masiva de armamento avanzado chino a Burkina Faso ha roto con décadas de tutela occidental. Ahora, en el Sahel, la balanza de poder bascula hacia alianzas impulsadas por la urgencia de sobrevivir y el anhelo de soberanía auténtica. Esta transición no solo cambia el mapa geopolítico, redefine lo que significa, para África, ser dueña de su propio destino. Sin embargo, el precio de esta transformación es ambiguo y está lejos de ser simple. Cambiar rifles occidentales por tecnología china puede parecer un acto de recuperación del control, pero deja abierta una pregunta crucial. ¿Acaso esta emancipación africana es genuina o solo una dependencia rediseñada, tejida con hilos invisibles? China no impone lecciones de moral ni discursos paternalistas. Llega con pragmatismo y objetivos claros, recursos, influencia y una paciencia estratégica que mira hacia el largo plazo. Para Burkina Faso, recibir vehículos blindados, lanzacohetes y artillería moderna significa más que mejorar su defensa. Es un mensaje al mundo y, sobre todo, a su propio pueblo. La afirmación de que pueden elegir sus propios aliados. Pero la historia enseña que las alianzas externas rara vez llegan sin condiciones. El riesgo de cambiar una cadena por otra sigue acechando, y el margen de maniobra de los líderes africanos podría ser más estrecho de lo que aparenta. La pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Asistimos al inicio de una revolución africana real o solo al cambio de guardianes en el tablero global? La autonomía africana nunca estuvo tan cerca, ni tan amenazada por intereses foráneos que cruzan fronteras y décadas. Este debate nos obliga a redefinir nuestro concepto de libertad, poder y dignidad en el siglo XXI. La audiencia, testigo y parte de este momento crucial, asume la responsabilidad de observar, cuestionar y participar activamente en el debate sobre el destino de África. Más allá de Burkina Faso, lo que está en juego es el futuro de todo un continente y la manera en que sus decisiones pueden cambiar oportunidades, estabilidad y reputación
a nivel internacional, para una generación entera. Así cierra este ciclo, pero la reflexión apenas comienza. ¿Será esta nueva era el auténtico renacimiento africano, o solo una nueva trampa de dependencia disfrazada de progreso? Mientras tanto, las calles de Ouagadougou siguen siendo testigos de los patrullajes de blindados chinos y de un ejército que busca redefinir su razón de ser. Los jóvenes burkineses, muchos de los cuales han conocido solo la violencia y la inseguridad, miran con esperanza, pero también con escepticismo, el horizonte que se abre ante ellos. Para que la autonomía africana se convierta en realidad, Burkina Faso deberá tomar pasos concretos. Primero, diversificar sus fuentes de cooperación, estableciendo alianzas no solo con potencias militares, sino también con organizaciones regionales africanas y movimientos de la sociedad civil. Segundo, invertir en educación técnica y universitaria, formando una generación de ingenieros y estrategas capaces de absorber y adaptar la tecnología militar importada. Tercero, implementar mecanismos de transparencia y supervisión en los contratos de defensa, para evitar la corrupción y asegurar que los intereses nacionales primen sobre los intereses de los socios extranjeros. Además, una estrategia a largo plazo requiere fortalecer la cohesión nacional. El gobierno debe dialogar con las comunidades desplazadas, garantizar el retorno seguro a sus hogares y reconstruir la infraestructura devastada. Solo así, la modernización militar tendrá un impacto real y duradero en la estabilidad y la prosperidad del país. Por último, la experiencia de Burkina Faso debe servir de lección para otros países africanos. La autodeterminación no se alcanza simplemente cambiando de aliado, sino construyendo instituciones sólidas, promoviendo la inclusión política y económica, y fomentando una cultura de responsabilidad colectiva. El destino del continente africano está, finalmente, en manos de sus propios pueblos, y cada decisión cuenta. De este modo, mientras los reflectores internacionales siguen la evolución de Burkina Faso, el verdadero desenlace dependerá de la capacidad de sus líderes y ciudadanos para navegar entre las oportunidades y los riesgos de esta nueva era. La historia está en construcción, y el desenlace aún no está escrito. Pero si algo está claro, es que el siglo XXI africano se juega hoy, en cada decisión, cada alianza